Hoy vamos a hacer un repaso de lo que pasa en los niños y cómo puede ser y cuál es el algoritmo que nos presentan en pediatría, el más ajustado hoy, para que no tengamos dificultad alguna cuando nos enfrentemos a una vía aérea difícil. Bien, los objetivos de la charla entonces son las consideraciones anatómicas en el lactante menor y en el neonato, obviamente totalmente diferente al adulto, la valoración preanestésica de la vía aérea pediátrica, el manejo de la vía aérea como tal, con dispositivos, en este caso, cánula nasal, máscara facial, cánula orofaringe y cánula nasofaringe, que son considerados también dispositivos supraglóticos. Ayer se habló mucho de la máscara laríngea, del tubo laríngeo, los tubos endotraqueales, que vamos a hablar algo sobre ellos, sobre todo los que utilizamos en este tipo de pacientes, los dispositivos de vía aérea difícil, que ayer se habló de intubación retrógrada y fibrobroncoscopio, y el abordaje quirúrgico de la vía aérea, que lo vimos en adultos y vamos a verlo ahorita también en pediátricos. Entre las consideraciones anatómicas más importantes es que el neonato y el lactante menor tienen una macroglosia. Eso ya de entrada dificulta al momento de tener anestesia al paciente, porque obviamente la lengua trata de obstruir parcialmente la hipofaringe o totalmente. La epiglotis alta en los neonatos, las cuerdas bucales son mucho más pequeñas comparadas con el adulto. La subglotis, que buscamos, de pronto hay una diferencia entre la parte más estrecha de la vía aérea en el adulto, que es la glotis, y en el niño o en el lactante o en el neonato es el anillo cricoide. El borde de la epiglotis al nacer en el niño se encuentra a la altura del cuerpo de C1, mientras que en el adulto, en C3, la glotis del niño se encuentra a la mitad del cuerpo de C1, mientras que en el adulto C5. Entonces, la epiglotis en el lactante importante tiene una forma de omega, forma un ángulo aproximadamente de 40 grados con la lengua, y por eso es fácil que se obstruya al momento de la anestesia. Otras consideraciones son otras consideraciones es la ubicación de las cuerdas, que son oblicuas hacia abajo en el lactante y en el neonato, mientras que en el adulto son perpendiculares. La epiglotis es mucho más grande. Ahí tenemos el eje de las cuerdas, el sitio de mayor estrechez, ya lo dije, el anillo cricoides, en el adulto la hendidura glótica. En el lactante, el neonato y la tráquea es angulada hacia atrás y hacia abajo, mientras que en el adulto es recta y hacia abajo, como lo veíamos ayer en la práctica del fibro. Aquí tenemos otras imágenes de la vía aérea de pediatría, o las cuerdas oblicuas, aquí en forma de omega. Aquí la epiglotis recubre totalmente. Esto es visto desde un fibrobroncoscopio. Entonces, la valoración preanestésica de la vía aérea en el lactante y en el neonato es una situación que en nada se parece a la valoración en el adulto. Son totalmente diferentes porque la anatomía del niño, como va en constante variación, pues obviamente no es parecido. Por lo tanto, el examen físico en el niño no es tan relevante. Es más que todo, lo afianzamos en la historia clínica, en los antecedentes y en algún examen físico, sobre todo en la fascia. Entonces, importante valorar con los papás es si el paciente tuvo historias previas de eventos anestésicos, si hay registros
con qué dispositivo se manejó, cómo fue la anestesia, si hay infecciones previas, si hay episodios de CRUD o estridor laríngeo, si el paciente es asmático, si utiliza broncodilatadores, esteroides, si requirió oxigenoterapia al nacer, si fue prematuro, si estuvo en unidad de cuidados intensivos, si tiene historia de apnea obstructiva del sueño, si tuvo antecedentes de ventilación mecánica o patología de la vía aérea. Esto básicamente es lo que nos pone frente a una situación de vía aérea difícil, porque estudios recientes dicen que la vía aérea difícil en niños o en neonatos predicha generalmente no tiene un valor predictivo positivo, lo tiene en un 40%. O sea, eso quiere decir de que 100 posibles pacientes con vía aérea difícil predicha, 60 no lo son. Entonces, importante la historia de eventos asociados con la vía aérea, si tuvo intubaciones previas, antecedentes de cuerpos extraños y problemas con la vía aérea. El examen clínico, ya lo dije, no es tan relevante porque hacerle un examen clínico de vía aérea a un niño de 2 o 3 años es prácticamente imposible. Eso, la falta de colaboración y nosotros pues sabemos que eso es totalmente difícil. Sin embargo, nosotros podemos valorar si tiene la posición de los dientes, el tamaño, el estado, si están flojos, la conformación del paladar. Esto es importante en aquellos pacientes con labio leporino y paladar hendido, la ubicación de la laringe, la presencia de estridor o sibilancia que nos puede estar frente a un paciente con una ira o un paciente asmático, la extensión del cuello. Los niños generalmente tienen masas en cuello o pueden tener un acceso, pueden que le limite la extensión del cuello. La distancia tiromentoniana no es tan relevante, sin embargo, sabemos que en el adulto es de 6.5 en adelante, mientras que en el neonato y el niño se tiene como referencia 3.25 centímetros. Las anomalías congénitas, esa sí es clave, porque pacientes con macrocefalia, pacientes con labio leporino, paladar hendido, pacientes con síndrome de Down, pacientes con Pierre-Robin, esos son pacientes que necesariamente son considerados una vía aérea difícil. Aquí tenemos por lo menos el Panlampati, ya dijimos que no es relevante, por allá en pacientes mayores de 5 o 6 años es posible que se pueda evaluar, pero en menores casi que no. Esto está un poco borrosa, pero ya lo vamos a... Esto básicamente es el algoritmo propuesto para la vía aérea difícil en el niño. Este es un algoritmo que prácticamente hace casi el seguimiento del adulto, pero con algunas condiciones especiales. Por lo menos si estamos aquí frente a la evaluación de un paciente que va a ser sometido a cirugía y nosotros por historia clínica, antecedentes y examen físico creemos que es una vía aérea difícil, pasamos a pedir inmediatamente ayuda, tener todos los dispositivos de vía aérea difícil a la mano. Eso es condición sine qua non. Sin embargo, yo recomiendo en la práctica en los hospitales donde estamos, que no son hospitales que tienen toda la tecnología, que tienen fibro, que tengamos todas las posibilidades de dispositivos supraglóticos a la mano. No es que cuando tengamos una dificultad es cuando nos acordamos de traer un rollo para colocarlo debajo de las escápulas. Entonces, este es un paciente que le hicimos el examen físico, la historia clínica al papá, los antecedentes, no tiene ningún riesgo de vía aérea difícil. Entonces pasamos a hacerle la maniobra de preanestésica, de intubación, de ventilación, pero cuando estamos ventilando al paciente empezamos a notar de que el paciente no ventila, o sea, no lo ventilamos bien. La ventilación, pues obviamente la saturación no alcanza, no es mayor de 90, la expansibilidad torácica no es la adecuada. En ese momento nosotros
estamos frente a una dificultad en la ventilación. En ese momento tenemos que hacer una ventilación a 4 manos, 2 operadores. Si esto no lo superamos con ventilación a 4 manos, utilizamos dispositivos como la cánula orofaringea o nasofaringea. Si después de colocar la cánula el paciente mejora la ventilación, pues no pasa nada, ya estamos más tranquilos, pero imaginémonos que el paciente sigue desaturando, la ventilación es pobre, es precaria, estamos frente a una vía aérea difícil, que no estaba en ese momento, no la habíamos considerado. A ese paciente inmediatamente hay que utilizar un dispositivo supraglótico, ya sea máscara laríngea o tubo laríngeo. Una vez hagamos utilicemos este dispositivo, estamos mucho más tranquilos porque el paciente ya mejoró la ventilación. En ese momento consideramos si seguimos con la cirugía o el paciente lo despertamos y lo diferimos en otra ocasión. O en su defecto, si es posible que la cirugía vaya con ese dispositivo, con la máscara laríngea o tubo laríngeo, que no tenga riesgo de broncoaspiración y que no tenga riesgo de laringoespasmo, podemos entonces darle la orden al cirujano que haga el procedimiento. Pero si tenemos esa dificultad, es mejor despertar al paciente y pasar y reprogramarlo. ¿Okay? Pero resulta que el paciente es una urgencia y necesitamos hacerlo. O sea, inmediatamente pasamos entonces a la vía quirúrgica. No hay otra condición. Ya sea la cricotirotomía o la ventilación con hielo, que ayer nos ilustraron en él. Cuando hay un paciente que se hace, este es un paciente que empezó con una mala ventilación, ¿se acordaron? Pero existe otro que no tenía ningún problema de vía aérea, no teníamos dificultad con ella, pero al hacer la laringoscopia no vemos nada. Intentamos máximo 3 veces. Si no somos capaces o no pudimos hacer la intubación, necesariamente hay que utilizar una máscara laríngea. Recuperamos la ventilación y pensamos entonces en utilizar el fibro o la intubación retrógrada. ¿Ok? O en su defecto, este paciente lo diferimos. Entonces, si la cirugía es selectiva, si es urgente, obviamente tenemos que seguir. Básicamente, este es el algoritmo de la vía aérea difícil en pediatría. Entonces, de aquí, pues, podemos decir que los dispositivos que nosotros más utilizamos en nuestro medio son la cánula nasal y la máscara facial. Son sistemas de apoyo. Recuerden que para utilizar esto, el paciente tiene que tener un esfuerzo respiratorio autónomo o un medio de apoyo. O sea, el paciente está sedado y se deja ventilar. Acordémonos que la FiO2 que podemos conseguir con la cánula nasal y con la máscara facial es aproximadamente de un 80%. Hay diferentes máscaras laringeas, están las convencionales que conocemos todo el mundo, están de combate en todos los hospitales. Estos son dispositivos que tienen que estar a la mano en todos los quirófanos. Hay unas que son de reinhalación parcial con reservorio, que es aquí está el reservorio, aquí están las válvulas de reinhalación y las que no tienen reservorio. Estos considerados en la FiO2 con los hooks de oxígeno y las Venturi están más o menos en un 90 o 85% de FiO2, pero estos dispositivos necesariamente tienen que tener un flujo de oxígeno superior a 10 litros por minuto. Esta es la forma adecuada de colocar la máscara facial y hacer la ventilación. El dedo tercero, cuarto y quinto va sobre la rama del maxilar inferior, el dedo índice y pulgar va en forma de C, haciendo la presión sobre el dorso de la nariz y el mentón. Por eso
el tamaño de la máscara facial es de acuerdo al paciente. O sea, es más en el momento. Estos son los determinantes de los sistemas de la FIO2 en el niño: la resistencia a las fosas nasales, la resistencia a la orofaringe, el volumen corriente que le estamos dando y el volumen nasofaringe y orofaringe. Las cánulas orofaringeas sirven para liberar la obstrucción de la vía aérea en pacientes inconscientes o semiconscientes. Obviamente ellos lo que nos hacen es separar la lengua de la hipofaringe. Recordemos que cuando hay anestesia, la lengua va hacia la parte posterior de la hipofaringe haciendo una obstrucción parcial. Por eso el estridor respiratorio, no solamente en niños, sino en adultos. Entonces ella lo que nos hace es que nos separa, como tiene dos tubos huecos, curvos. El tamaño hay que recomendarlo de acuerdo a la anatomía del paciente y de acuerdo a la fascia y a la edad del paciente. Esto también se hace de una forma empírica, prácticamente autónoma, porque ya les muestro una imagen. Y las nasofaringeas igualmente, paciente inconsciente, semi-inconsciente. Cuando hay obstrucción, la única diferencia es que una va por la nariz y la otra va por la boca. Esta es la forma en cómo deben ir los tamaños de estas orofaringeas. Están desde los 3 centímetros hasta los 10 y esta desde los 16 hasta los 34 frames. ¿Cómo sabemos qué tipo de cánula utilizamos? Fácil: la comisura labial del niño más el ángulo del maxilar inferior nos da la distancia. Si tomamos esta distancia, podemos escoger la máscara, la cánula, por favor. Y en la nasofaringea tenemos como referencia el ala de la nariz y el lóbulo de la oreja, el trago de la oreja. Eso nos da la medida práctica de cuál cánula utilizamos. ¿Cómo evaluamos la ventilación de ese paciente? Obviamente la coloración no está cianótico, tiene una buena coloración, expande bien el tórax, hay sensación de entrada de aire, ya hay muescas en la señal de capnografía y la saturación está por encima de 90. ¿Ok? Los dispositivos supraglóticos tipo máscara laríngea y tubo laríngeo en niños es un dispositivo también de rescate que provee un medio seguro para la oxigenación y ventilación. Requiere un paciente inconsciente y es útil hoy, como en los casos de emergencia, como ya los vimos, ya aparecen en las guías, como ayer. Pues, algunos estudios comenzaron a buscar las complicaciones que había entre usar máscara laríngea en cuanto a la broncoaspiración y el laringoespasmo. Hoy sabemos, según las guías, que hay una mayor incidencia del laringoespasmo, más no de broncoaspiración, como lo vimos ayer. El doctor Lanciano lanzó hasta unos porcentajes que hoy las máscaras laríngeas de segunda generación tienen una baja incidencia de broncoaspiración. Estas son las que conocemos, las convencionales, vienen numeradas de acuerdo al peso del paciente. La cantidad de insuflación, que es importante, ayer podemos recalcarlo hoy, dijimos que en formita de obleas era lo adecuado, la introducción, o sea, sin aire, sin que este balón, sin la válvula unidireccional, sin inflarlo. Prácticamente, si lo inflamos, debemos considerar cuánto le pasamos, pero eso casi no lo hacemos. No sé si de pronto lo tenemos en cuenta, pero a veces lo pasamos semi-inflado, pero no nos acordamos cuánto tenía para después entonces ajustarle el resto. Hay una fórmula que es el tamaño de la máscara menos 1 por 10. Si la máscara es la número 2, menos 1 por 10 serían 10 cc que llevaría esta máscara. Si nosotros previamente le colocamos 5 y la pasamos semi-insuflada,
ya sabemos que el resto son 5. Esto es vital porque si nosotros metemos mucho más aire, hacemos más presión, hacemos mucho más isquemia en la zona y eso nos puede traer consecuencias de laringoespasmo o edemas en la zona. ¿Okay? Estos dispositivos básicamente deben utilizarse para procedimientos cortos, procedimientos inferiores a 2 horas. Las máscaras laringeas de segunda generación han revolucionado, porque son mucho más seguras, mucho más eficientes en la ventilación por presión, tienen menor riesgo de broncoaspiración, tienen un tubo gástrico por el cual se pueden aspirar secreciones y tienen un mejor sellado. Ayer conocimos la Procil, la Igel y la Supreme. Esta es la inserción adecuada. Acuérdense que ayer nos dieron una clase de biofísica de vector P y vector. Entonces es importante conocer cuál es la ubicación. Este es el tamaño en la que vienen las máscaras, vienen de acuerdo al peso del paciente, independientemente la fascie. El volumen que hay que aplicarle, ya les dije una fórmula, su homólogo en el tubo traqueal y en el fibrobroncoscopio. Hoy existen unas máscaras que nos las presentaron ayer, que es la AirCube en el 2007, en vista de que las máscaras que se utilizaban para intubación a ciegas no existía en pediatría. Entonces la máscara solamente la tenemos para tamaño 3 en adelante, no hay pediátricas. Entonces la AirCube, que es un dispositivo supraglótico que permite de manera rápida y segura una intubación traqueal a ciegas, esto ya ha tomado auge por los estudios que se han realizado y es un dispositivo de rescate importante cuando tenemos una vía aérea difícil. Hay estudios que lo sustentan. Prácticamente se volvió, debe estar en todos los hospitales, debemos tenerlo. En los hospitales donde no lo haya, debemos exigirla, pedirla, porque somos nosotros los que respondemos por la seguridad del paciente. Ahí están en diferentes tamaños y este es el tubo laríngeo que vimos ayer. Aquí tenemos el tamaño del tubo para el peso del paciente. Entonces el tubo traqueal o el tubo endotraqueal es importante, es el de manejo diario, el que hacemos todos los días. Los conocemos, los palpamos, probemos balón, porque últimamente están saliendo malos los convencionales, los que compran todos o los que proveen en los hospitales donde estamos. Hay que probar el balón. Entonces existen tubos endotraqueales estándar sin neumotaponador, el tubo estándar con neumotaponador y los flexoanillados. La intubación endotraqueal, como decía Toño ayer, este sí es el estándar de oro para el aseguramiento de la vía aérea. Las indicaciones básicamente son la falla ventilatoria inminente, el riesgo de pérdida de vía aérea y toda intervención quirúrgica que requiera pérdida total de reflejo y estado de conciencia. Hay algunas otras indicaciones acá que es posible que no sean relevantes para nosotros, porque nosotros vamos a hacer una anestesia, vamos a intubar al paciente y no, independientemente de la condición que tenga, si tiene un glauco menor de 8, menor de 9, si está en paro cardiorrespiratorio y hay que intubarlo, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Es importante repasar el tamaño del tubo en milímetros. Hay unas fórmulas, que es la edad sobre 4 más 4, para los tubos sin neumotaponador. Hay otra que es la 16 más la edad entre 4, la edad en años sobre 4 más 3 para los tubos que tienen neumotaponador. ¿Cuánto se introduce el tubo en la vía aérea del niño? Tenemos algunas reglas también, que es
edad sobre 2 más 12 a partir de los 2 años. Mientras que en los menores de 2 años, generalmente se tiene el diámetro del tubo por una constante multiplicado por 3. Si es un tubo número 3, por 3, 9 centímetros es lo que debemos pasar por la vía aérea. Estos son los paso a paso de la intubación recomendadas por Ron M. Wall. Es lo que hacemos nosotros todos los días: una preparación, una preoxigenación, un pretratamiento, una parálisis con inducción, un posicionamiento, probar la intubación y la post-intubación. Si utilizamos hoja recta o hoja curva, esto básicamente las guías recomiendan que en neonatos menor de 5 años se utilice la hoja recta. Dicen que tiene mejor visualización y por ende seguridad al momento de la realización de la intubación. Otros estudios dicen que es más fácil intubar con hoja curva. Esto es discutible, cada uno de nosotros obviamente tendrá la forma y en la práctica nos acomodaremos. Iniciamos, como dicen las guías, con las hojas rectas en los menores de 5 años, pero si tenemos alguna dificultad, cambiar la hoja, eso no es salirse de los protocolos ni de las guías. Esto es básicamente la posición adecuada para una intubación. Hay que los ejes hay que alinearlos, el eje oral, el laríngeo, el faríngeo. En menores de 2 años, como el occipucio es más prominente, de una coloquemos un rollo debajo de las escápulas y no tenemos ningún tipo de problema. En mayores de 2 años, fijemos la cabeza con un roscón o con una dona, fijémosla y se nos hace mucho más fácil la intubación. Aquí tenemos ejemplos de hojas curvas, la Washington, la Miller. Tubo con neumotaponador versus sin neumotaponador. Hoy no se ha demostrado mayor incidencia de estridor con uno ni con otro. Antes recomendaban el tubo sin neumotaponador porque supuestamente evitaba los barotraumas, los volutraumas, era mucho más fácil la intubación, pero eso está revaluado. O sea, hoy es más fácil iniciar la ventilación de un paciente con tubo con neumotaponador. Lo que sí es básico es que estos tubos tienen que ser de alto volumen y de baja presión. ¿Qué pasó aquí en anestesiólogo de marzo del 2013? Mandaron unas conclusiones de estudios previos en donde comparaban tubos con neumotaponador y sin neumotaponador. Hoy recomiendan tubos con neumotaponador. Obviamente el tubo de alto volumen y baja presión. Se fijan más a la vía aérea. El tubo sin neumotaponador es un tubo que no queda fijo, que tiene riesgo de lacerar la mucosa y de chocar contra las cuerdas y provocar posteriormente un laringoespasmo o en su defecto no hace un buen sello, se escapa el gas y estamos utilizando anestésicos inhalatorios y el riesgo de broncoaspiración es más alto. Entonces la tendencia hoy es a utilizar tubos con neumotaponador. Esta es una imagen de una intubación normal, una maniobra. Todos conocemos que recomiendan entrar por la comisura derecha, a la derecha, desplazar con un movimiento rotatorio la lengua, visualizar la epiglotis, pinzarla, si es una hoja recta, pinzar la epiglotis. Si es una hoja curva, vamos a la vallécula y visualizar las cuerdas. El uso de los tubos, ya conversamos sobre ese tema.
En la intubación nasotraqueal, esto es vital, importante, vasoconstrictores en la fosa nasal, lubricar bien el tubo, porque podemos tener el inconveniente de sangrados. Entonces, en vez de mejorar, empeoramos la situación. Siempre a la mano una pinza de McGill para dirigir el tubo hacia la vía aérea. Aquí hay otros dispositivos que hoy se pueden estar como una opción, unos laringoscopios ópticos, iTrack, que consta de un sistema de visión óptica de alta definición, incluyen un visor, incluye un mecanismo antiempañamiento, posee un canal lateral por donde se puede insertar el tubo traqueal. Ahí está la técnica, las indicaciones, ahí están, vía aérea difícil diagnosticada. Es importante esta como rescate después de una laringoscopia directa fallida. El resto, pues, discutible. Los que quieren vender los dispositivos, obviamente, le ponen que es la panacea, pero es posible que nosotros empecemos a... En los dispositivos de la vía aérea difícil tenemos los estiletes luminosos. Ayer vimos el fibrobroncoscopio y la intubación retrógrada. Obviamente vamos a ver qué pasa en los niños, o sea, con estos dispositivos. Lo vimos en adultos. El estilete luminoso usa una técnica de transiluminación para guiar la postura correcta del tubo en la tráquea. Se dispone en tamaños para lactantes y preescolares a partir de los tubos 4. Puede usarse en trauma, pero requiere una anatomía intacta de la vía aérea. Ahí más o menos las imágenes, se da el tubo, la posición, una hiperextensión suave, la fijación del occipucio es básico. Vamos guiando con el dedo índice, tocamos la epíglota y vamos guiando el tubo hacia la punta del dedo. Ahorita debe haber una práctica acá de estos tipos de dispositivos. Los dispositivos de vía aérea difícil como el fibrobroncoscopio no me voy a avanzar mucho aquí porque ayer hablaron muy bien de él, además hicimos las prácticas, pero es útil por el hecho de permitir la ventilación a través de sus puertos. Ya existen tamaños pediátricos hasta 1.8 milímetros. Se requiere de una vía aérea limpia, ayer lo dijeron, sus abordajes pueden ser oral, nasal, y se puede utilizar conjuntamente con las máscaras laríngeas convencionales o de segunda generación. Esto es básicamente la imagen del fibrobroncoscopio, la forma en cómo debe ir orientado en la vía aérea. Estas indicaciones, yo diría que cuando vimos el algoritmo, si tenemos un paciente con malformaciones, con un pie rubín, con una macrocefalia o un paciente con un labio paladar hendido, tenemos que tenerlo ahí a la mano. ¿Ok? Los dispositivos para intubación retrógrada, que consiste en avanzar una guía desde la región cricoidea hasta la cavidad oral y en forma retrógrada guiar la colocación del tubo endotraqueal. Ayer también tuvimos un taller en donde nos orientaban cómo era la técnica. Obviamente en niños esto es total, o sea, mejor dicho, esto es difícil. Esto, yo no sé quién podría hacer una intubación retrógrada a un neonato o a un prematuro de 500 gramos o de 28 semanas. Yo quiero verlo. Entonces, hay cosas que definitivamente están contraindicadas o que no pueden ser aplicadas. Dicen estudios que el éxito en los que están entrenados es del 96-98%. Esa es el kit de lo que se necesita. Obviamente ayer veíamos que el yelco era 16 o 14, para un niño necesariamente tiene que ser menor.
tiene que ser un equipo especial pediátrico porque las guías que utilizamos ayer casi que ni pasaban por el yelco que utilizamos. Entonces, es la misma procedimiento que vimos ayer en el taller. El abordaje quirúrgico de la vía aérea, la cricotirotomía, no me voy tampoco porque aquí dice muy claro, la guía habla de, el algoritmo habla de menor de 6 años, otros estudios hablan de menores de 8 años, está contraindicada. Básicamente lo que se utiliza es el sistema de ventilación JET. Esa es más o menos la ubicación de la técnica. También la vimos ayer. Y el abordaje quirúrgico de la vía aérea pediátrica, la traqueotomía, requiere personal experimentado, debe hacerse cuando se tenga una vía alterna de ventilación asegurada. O sea, cuando estábamos allá con la máscara laríngea o con el tubo laríngeo y decimos hay que seguir, entonces una de las posibilidades es hacer una traqueotomía. Las complicaciones, básicamente el neumomediastino y las hemorragias son las más frecuentes. Esa es la misma algoritmo, pero ahora en inglés. Y yo les agradezco que me hayan escuchado.